Hablemos sobre lactancia materna. Bienvenidos y bienvenidas afiliadas y afiliados del programa de salud a esta nuestra tertulia saludable, donde conversaremos de la mano de un experto sobre temas de interés de nuestra salud. Hoy precisamente nos acompaña el doctor Javier Contreras, médico pediatra y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias a la invitación. Doctor, ¿por qué se debe lactar? Karen, podríamos caer en el riesgo de encontrar justificaciones técnicas, pero yo pensaría que hay tres justificaciones, digamos, más de índole personal por las que una mujer o una familia debería amamantar a su hijo, bien sea que lo esté esperando, bien sea que estén con un recién nacido en casa. La primera de ellas es por darse el placer de amamantar, pues ese es un derecho que hay que reconocer, ¿cierto? Del cual deben empoderarse las familias, las mujeres y la sociedad. De hecho, muchas de las cosas que probablemente ustedes hayan escuchado en relación a la licencia de maternidad, ¿cierto? Que existe, que digamos hace un par de décadas eran escasamente 30 días, ahora son más de 90 y si ustedes escuchan los medios de comunicación y consumen información sobre el tema, ven como en el mundo en general la tendencia es a prolongar la licencia de maternidad. Y la única justificación por la cual existe la licencia de maternidad es proteger la lactancia y proteger el derecho de la familia y la mujer a disfrutar del placer de amamantar. Esa podría ser una primera razón. La segunda razón es de orden nutricional. Definitivamente todos los estudios y toda la experiencia que hemos acumulado hasta ahora nos señala que la lactancia materna es el mejor alimento que se le podría ofrecer a un bebé durante sus primeros 2 años de vida, ¿cierto? Por lo menos una lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses. Después de los 6 meses iniciaría la complementaria, pero la idea es que pudieran los bebés recibir lactancia materna durante sus primeros 2 años de vida. Y como les digo, es definitivamente toda la evidencia que tenemos apunta que es el mejor alimento que podría recibir un bebé en esos primeros meses. Y la tercera, que también es de índole personal más que técnica, es económica, porque es absolutamente gratuita. Entonces, cuando se hacen las cuentas de cuánto le costaría a una familia asumir el costo de una lactancia no materna, ¿cierto? Con estas fórmulas infantiles que vienen en tarro o líquidas, perfectamente eso puede llegar a un peso en el presupuesto que puede rodar perfectamente $1.000.000 mensuales. O sea que esa es una tercera y muy buena razón para amamantar. Muy interesante. No sé si te dejo la respuesta. Sí, por supuesto, perfecto. Doctor. ¿Qué se debe hacer como preparación para lactar a un bebé cuando se está en gestación? Bueno, si la familia o la mujer está en proceso de gestación, está en periodo de gestación, digamos que aunque la lactancia se ha dicho que la mujer está, digamos, dotada por naturaleza de las facultades para amamantar y que esto es, digamos, algo que debería ser más o menos instintivo, realmente eso no es tan cierto. O sea, sí, hay una dotación natural que prepara a todas las mujeres para la lactancia, pero lo de instintivo podría ser el deseo, ¿cierto?, de hacerlo, pero se necesita, digamos, unos conocimientos técnicos mínimos, muy básicos, son unas cosas muy elementales que una mujer debería aprender para prepararse una vez el momento del parto, sea un parto por vía natural, sea un parto por cesárea, cuáles son las decisiones que debería hacer. Porque realmente el resto pues lo hace de alguna manera la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza va preparando el cuerpo de la mamá para el momento de la lactancia y digamos que todo se alista desde el punto de vista físico para amamantar, bien sea que se dé la lactancia o bien sea que no se dé, ¿ya? Entonces es muy importante que la familia o la mujer acuda digamos a una consulta profesional que puede ser la misma consulta del control prenatal y si no la tiene a una consulta de asesoría, bien sea con ginecología o bien sea con pediatría para recibir digamos información sobre qué debería hacer o cómo debería prepararse. ¿Por qué razón la consulta profesional? Porque digamos hemos tenido una dificultad con la lactancia materna y es que es una práctica. Entonces
como les decía ahora, esto distintivo es cuestionado, ¿cierto? Hay que tener algunos elementos que le permitan a la mujer adquirir como algunas nociones básicas de cómo hacerlo. Okay. Esas nociones básicas de cómo hacerlo, pues normalmente las mujeres se las transmitían de generación a generación, ¿ya? La abuela se la transmitía a la hija a la nieta, pero esa transmisión de ese conocimiento se interrumpió más o menos por ahí hace unas 5 o 6 décadas, por ahí en los años 50 o 60, cuando vino todo el boom y la moda de las fórmulas infantiles, o sea, las leches de tarro, que llamamos, ¿no? Okay. Como se puso de moda el consumo de ese tipo de fórmulas infantiles, digamos, se perdió la práctica de la lactancia materna, entonces cada vez menos mujeres amamantaban. Eso significa que probablemente de la generación de tu mamá, menos del 40% de las mujeres amamantaron. Y de la generación de tu abuela probablemente hay una proporción un poquito más alta de mujeres que sí lo hicieron, pero la práctica se fue perdiendo. Como la práctica se fue perdiendo, es posible que una familia o una mujer, cuando vaya a buscar otras mujeres en su familia o en su entorno que le puedan transmitir esos conocimientos prácticos, ¿cierto?, de vida cotidiana, es posible que no los encuentre, porque no haya mujeres que hayan amamantado. Y ese es el papel que debemos cumplir nosotros como profesionales y como trabajadores en el área de salud. Si no está la familia que es capaz de transmitir esos conocimientos prácticos para poder acompañar un inicio exitoso de la lactancia, pues entonces los profesionales deberemos ocupar ese papel y transmitir esos conocimientos. Okay. Doctor, y después de que el bebé nace, ¿cómo debemos manejar el tema de la lactancia materna? Bueno, una vez en el nacimiento es muy importante porque tal vez es el momento crítico para el éxito del inicio de la lactancia materna. O sea, todo este tema de la preparación es válido y es importante, pero es en el momento del nacimiento donde realmente se dan pues como los sucesos críticos para que la lactancia sea exitosa, ¿cierto? Si el parto es por vía vaginal, lo más importante es que este parto por vía vaginal, quien haya en el momento de la atención del parto, coloquen al bebé sobre el vientre de la mamá y permitan que el bebé haga el hociqueo, que es una especie de búsqueda, ¿cierto? Digamos que así como la mamá está preparada por naturaleza para el acto de amamantar, el recién nacido también viene dotado por naturaleza de una serie de instintos o reflejos que le van a motivar a amamantarse, ¿cierto? Y entre esos reflejos está buscar el pezón y la areola de la mamá, ¿cierto? Así no vea, puede que no ve, claro, pero se orienta de manera olfativa a buscar el pezón y la areola de la mamá, hace unos movimientos de hociqueo, que es como estar buscando el pezón y la areola, entonces hay que facilitar que eso se dé, y una forma de facilitar que eso se dé es colocar al bebé recién nacido sobre el vientre de la mamá, cerca a los senos y a los pezones de la mamá, para que él se encargue de ir buscando, y digamos que el resto se va dando de una manera relativamente natural, ¿ya? Sí hay que estar muy pendiente pues de revisar que haya una buena técnica, ¿cierto? Que la mamá esos conocimientos, si no los adquirió durante el periodo del embarazo, pues darle algunas instrucciones básicas durante el momento del parto para que pueda tener una buena técnica de amamantamiento, que no es una cosa pues extremadamente difícil, es algo realmente sencillo, pero si tú no lo sabes hacer, pues no lo haces. Y cometes a veces errores que van a dificultar que la lactancia materna sea exitosa. Hay un inconveniente desafortunado en nuestras instituciones, pues, y es que en algunas oportunidades, cuando hay algún tipo de dificultad con la lactancia, aparece la motivación a ofrecerle a la familia o a la mamá esta fórmula láctea, ¿ya? Claro. Para tratar de resolver el problema. O sea, en vez de sentarme yo junto a la mamá y explicarle cómo es que debería hacerlo, y si se está cometiendo un error, señalárselo y decirle, mire, deberías corregirlo o hacerlo de esta otra forma, digamos que hay unas motivaciones externas que llevan al trabajador de la salud a decir, venga, ¿sabe qué? Le voy a dar es un teterito. Y con eso salimos del problema, el niño queda satisfecho, usted se queda tranquila y yo sigo atendiendo el resto de personal que tengo que atender. Entonces, hay dos elementos ahí que es muy importante. Hay que conservar, digamos, como todas estas características alrededor del momento del parto para que realmente la lactancia pueda iniciar de manera exitosa, pero hay que evitar también estas interferencias que pueden ocurrir por parte de la atención institucional. En teoría, las instituciones deberían asumir un código de conducta en relación con la lactancia materna, que es un código que, si ustedes han escuchado en algún momento,
digamos en los eslogans de las instituciones dicen, esta es una institución amiga de la lactancia de la infancia. Se supone que una institución que tenga ese eslogan en su portada, pues en su publicidad, es una institución que favorece que ocurra un parto con un inicio exitoso de lactancia materna y evitar las interferencias con el uso de fórmulas lactantes. En el caso del nacimiento por cesárea también es factible hacerlo, lo que pasa es que digamos allí hay una situación particular y es el tema pues de que hay una herida quirúrgica, hay un poco de incomodidad pues para los desplazamientos, pero es absolutamente factible hacer lo mismo que se hace durante un parto por vía vaginal, y es promover el contacto piel a piel, el contacto del bebé con el pezón en la areola para que haga un inicio efectivo de la lactancia materna. Ok, doctor, o sea, la invitación es a consultar por pediatría para hablar sobre el tema de lactancia materna. Prenatal. Normalmente pues nosotros nos entrenamos con la idea de que si estamos en el momento del parto, en el puerperio inmediato, puerperio se llama este momento después del parto, ¿sí? Nosotros estamos entrenados para revisar esas técnicas de lactancia, verificar si hay algún tipo de error o en la técnica que se pueda corregir, y que digamos la familia se vaya con la información suficiente para que tenga una lactancia exitosa. Ok, y doctor, ¿en qué momentos podemos recurrir a la consulta? Que tú digas como es súper importante que cuando sucedan estas cosas debes asistir a una consulta. Listo, entonces o no hubo digamos una adecuada información, ¿cierto? Una adecuada preparación durante el periodo de la gestación, o hubo dificultades en el momento del nacimiento y no hubo digamos esa asesoría. Es posible que es decir, la lactancia debería transcurrir de manera natural, debería ser un hecho absolutamente natural. Te voy a poner un ejemplo, como respirar, ¿cierto? Entonces respirar no te debe doler, respirar no te debe incomodar, así debería ser la lactancia, ¿ya? La madre debería responder al llamado del bebé, normalmente le va a hacer saber cuando está hambriento, la mamá lo pega al seno y a su pezón, y el bebé debería amamantarse, quedar satisfecho, y otra vez se repite el ciclo sin que haya ningún tipo de misterio, ni conflicto, ni nada de esas cosas. Cuando empiezan a aparecer situaciones, por ejemplo, como el dolor en los pezones, la irritación de los pezones, la congestión en los senos, un bebé que queda insatisfecho, un llanto que no se controla, etc., son situaciones en las que la mamá o la familia deberían levantar la mano y decir, mire, yo creo que hay una razón para consultar. Y lo más temprano posible, porque si dejan pasar mucho tiempo es posible entonces que ya la situación se vuelva tan incómoda, el dolor, la congestión, la mastitis, que terminen siendo causa para que la mamá diga, venga, no, esto no lo voy a seguir haciendo pues porque pues uno no hace algo que le duele cada 2 o 3 horas, ¿cierto? Entonces no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces en esas circunstancias yo creo que sería digamos como razones suficientes para que una familia pidiera una asesoría. Listo, profe, muchísimas gracias por la participación y por hablarnos sobre su magnífica experiencia. Karen, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que ojalá les sea de utilidad a las usuarios pues, del programa. Listo, esto es todo, afiliados y afiliadas. Nos vemos en nuestro próximo episodio de nuestra tertulia saludable.